Ahorita sí estoy sintiendo que la vida se me va a la mitad. Papito lindo, mi papá recibió en el cielo a Jaimito el cartero y también recibió a alguien que todos queríamos mucho, el Chavito del 8. Chavito, te queremos, Chavito, te queremos mucho. Pero lo que la Chilindrina no sabía era que muy pronto le tocaría a ella reunirse con su amado padre, don Ramón, en el cielo. María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a la entrañable niña traviesa, enfrentaba un oscuro destino que la llevaba a la tristeza y la angustia. A medida que los años pasaban, la presión de la fama y las batallas internas comenzaron a consumirla, revelando un lado de su vida que pocos conocían. Mientras el público seguía disfrutando de las aventuras de la Chilindrina en la televisión, la actriz lidió en silencio con el dolor de perder a seres queridos y la carga emocional de un personaje que había dejado una huella imborrable en su vida. Las especulaciones sobre su salud y su bienestar crecían, y muchos temían que el final de su historia estuviera más cerca de lo que imaginaban. La muerte de don Ramón dejó un vacío en su corazón, un vacío que parecía crecer con cada día que pasaba. Y así, el eco de las risas infantiles se convertía en un susurro triste, mientras el destino aguardaba, listo para tomarla en un abrazo que la reuniría con su padre en un lugar sin dolor. Prepárate para explorar la conmovedora historia de la Chilindrina, donde el amor, la pérdida y un trágico final se entrelazan en un relato que resonará en el corazón de todos. Qué oscuras sombras acechaban a la Chilindrina detrás de la pantalla. María Antonieta de las Nieves, la querida actriz que dio vida a este icónico personaje, vivió en un mundo de risas, pero su vida personal estaba marcada por un profundo sufrimiento. Mientras el público aclamaba su ingenio y picardía, ella enfrentaba batallas internas que la llevaron a un estado de angustia emocional. Las presiones de la fama y la lucha por encontrar su propia identidad comenzaron a consumirla, sumergiéndola en un pozo de soledad y desolación. A medida que las especulaciones sobre su salud aumentaban, muchos temían que la tristeza de la Chilindrina pudiera llevarla a un final trágico. Con el tiempo, los rumores de una posible muerte se convirtieron en un eco inquietante, creando una atmósfera de incertidumbre sobre su futuro. ¿Realmente estaba la Chilindrina acercándose a un desenlace oscuro? Prepárate para adentrarte en la conmovedora y desgarradora historia de una actriz que, en su lucha por sobreponerse a sus propios demonios, dejó un legado de preguntas y un profundo dolor que resonó en los corazones de quienes la amaron. Desde pequeña, María Antonieta de las Nieves tenía un talento natural para la actuación. Nació en el seno de una familia modesta, y aunque su infancia fue sencilla, su espíritu era inmenso. Era la niña que todos querían en sus presentaciones escolares. Cada vez que se subía al escenario, su carisma se robaba el show. Su talento comenzó a abrirle puertas en el mundo artístico y, con apenas 18 años, empezó a actuar en programas de televisión, aunque solo eran papeles menores. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre cuando consiguió el papel de la Chilindrina, un personaje que se convertiría en un ícono en el mundo entero. La Chilindrina no era solo un personaje gracioso y tierno. Con sus mejillas sonrojadas y su inconfundible sonrisa, se volvió el símbolo de la inocencia y la picardía de la niñez. Este personaje tenía la capacidad de conectar con las audiencias de una manera única, de hacer que cada persona que la veía en pantalla se sintiera un poco como un niño otra vez. María Antonieta sabía cómo darle vida a esa niña traviesa, y su talento y dedicación hicieron de la Chilindrina un personaje querido en toda América Latina. Pero aunque la Chilindrina siempre estaba feliz con sus característicos dientes saltones y su voz nasal, en la vida real, María Antonieta de las Nieves no siempre llevaba una sonrisa en el rostro. Los años de éxito en El Chavo del Ocho trajeron consigo una gran carga emocional y física para ella. A pesar de ser uno de los personajes favoritos, María Antonieta tuvo que enfrentarse a las duras realidades de la industria del entretenimiento. Las largas horas de grabación y los constantes viajes hicieron que sus relaciones familiares y amistades sufrieran. La fama era un lujo, pero también un sacrificio que pocos comprendían. Detrás de la vecindad ficticia, en medio de risas y travesuras, había tensiones y conflictos que el público jamás imaginó. Se rumoraba que algunos miembros del elenco no se llevaban tan bien como aparentaban.
Y aunque María Antonieta intentaba mantener una actitud positiva, la presión comenzó a afectar su salud. Algunos amigos cercanos comentaban que, en la privacidad de su hogar, era una persona muy diferente, alguien que prefería la calma y la tranquilidad antes que las luces y las cámaras. A medida que los años pasaban, María Antonieta empezó a notar síntomas que la preocupaban. Le costaba cada vez más interpretar a la Chilindrina con la misma energía de antes. Sin embargo, temía admitir que algo andaba mal. Como actriz, sabía que su papel era su vida, y si lo perdía, temía que también perdería el cariño del público. Durante un tiempo, se convenció a sí misma de que todo era parte del cansancio de tantos años trabajando en el mismo proyecto, pero en el fondo, algo en ella sabía que había algo más. Fue en uno de los últimos años de grabación de El Chavo del Ocho cuando ocurrió un incidente que dejó a sus compañeros desconcertados. Mientras grababan una escena en la vecindad, María Antonieta perdió el equilibrio y se desmayó frente a todos. El set se sumió en un silencio tenso, y rápidamente los técnicos y otros actores corrieron para ayudarla. Ella despertó pocos minutos después y, con una sonrisa débil, intentó calmar a todos, asegurando que solo era un bajón de presión. Pero para algunos, ese episodio fue una señal de alarma, algo que no podían ignorar. Después de ese incidente, María Antonieta intentó retomar el ritmo de trabajo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la preocupación de sus colegas se mantuvo. En especial, Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón y era como un padre para ella en la serie, comenzó a notarla más agotada, incluso melancólica en algunos momentos. En varias ocasiones, Ramón intentó hablar con ella sobre su salud, pero María Antonieta siempre lo evadía, afirmando que estaba bien y que no había de qué preocuparse. Pero él no le creía, y esa sensación de que algo andaba mal nunca lo abandonó. Los últimos años de la serie estuvieron marcados por la incertidumbre. Aunque los fans de la Chilindrina y de El Chavo del Ocho continuaban viendo el programa, el cansancio y las tensiones detrás de cámaras crecían. La salud de María Antonieta comenzaba a deteriorarse lentamente, aunque ella se esforzaba por ocultarlo detrás de la alegre sonrisa de su personaje. Sus amigos y colegas notaban que cada vez le costaba más ponerse el vestido de la Chilindrina y actuar como si fuera la misma niña de siempre. A pesar de todo, María Antonieta continuó con su papel, convencida de que el show debía continuar. Pero en su interior, sabía que las cosas no volverían a ser como antes. La Chilindrina seguía haciendo reír al mundo, pero María Antonieta de las Nieves sentía una tristeza que solo ella conocía. Lo que nadie sabía era que, con cada risa que la Chilindrina regalaba al público, el tiempo se le iba agotando a María Antonieta. Y esa sonrisa inquebrantable que todos amaban ocultaba un secreto que cambiaría para siempre su historia. La fama de El Chavo del Ocho crecía como un fenómeno imparable en toda América Latina. La gente no solo veía al programa, sino que lo vivía. Cada personaje se volvió parte de la vida cotidiana de millones, pero la Chilindrina era especial. Su travesura y su ternura conquistaron a niños y adultos por igual, y María Antonieta de las Nieves se ganó un lugar eterno en el corazón de sus fans. Sin embargo, detrás de las cámaras no todo era tan alegre como parecía. Y aquellos que la rodeaban comenzaron a notar una inquietante transformación en ella. Durante esos años, la relación entre los actores de El Chavo del Ocho era complicada. Se rumoraba que había tensiones, envidias y hasta resentimientos entre algunos miembros del elenco. Aunque María Antonieta siempre intentaba mantenerse al margen de los conflictos, el ambiente pesado y la presión constante de las grabaciones la afectaban profundamente. Y fue precisamente en esos momentos de mayor tensión cuando comenzaron a aparecer signos de que su salud no estaba bien. Uno de los primeros en notar cambios fue Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga. Edgar era conocido por ser alguien amable y atento, y con frecuencia se preocupaba por sus compañeros. Un día, durante una grabación, observó que María Antonieta estaba temblando ligeramente y que sus manos parecían más pálidas de lo habitual. Cuando le preguntó si se sentía bien, ella simplemente sonrió y le aseguró que solo estaba cansada. Sin embargo, esa respuesta no convenció a Edgar, y menos cuando días después volvió a notar la misma palidez en su rostro y una expresión de fatiga que intentaba ocultar bajo la actuación de la Chilindrina.
Poco tiempo después ocurrió otro incidente extraño durante una de las escenas más memorables de la serie, en la que la Chilindrina juega a engañar al señor Barriga con su clásico, «¡Qué milagro que viene por aquí!». Durante la grabación, María Antonieta se detuvo de repente y tuvo que apoyarse en una pared para no perder el equilibrio. Los técnicos y su compañero se quedaron paralizados sin entender qué estaba pasando. Ella se disculpó rápidamente, asegurando que solo había perdido un poco el balance y que estaba bien, pero sus ojos reflejaban algo que nadie podía explicar. La producción decidió hacer una pausa, y algunos sospecharon que el estrés y el ritmo de trabajo estaban comenzando a pasarle factura. Ramón Valdés, su entrañable amigo que interpretaba a Don Ramón, se acercó para hablar con ella en privado. Él era una de las pocas personas en el set con las que María Antonieta podía ser completamente sincera. Ramón le insistió en que debía cuidarse y que si sentía que algo estaba mal no debía ignorarlo. Pero María Antonieta, con esa misma determinación que la había llevado a ser la Chilindrina, le sonrió y le pidió que no se preocupara. Sabía que Ramón era protector con ella casi como un padre, pero no quería preocuparlo ni ser una carga para nadie. Sin embargo, las señales de advertencia seguían apareciendo. Un día, el equipo de producción notó que María Antonieta estaba usando maquillaje más intenso para cubrir unas ojeras profundas y la palidez de su piel. Cuando alguien del equipo le sugirió que tomara un descanso, ella se negó, diciendo que no podía darse el lujo de parar. El Chavo del Ocho era el proyecto de su vida, y si ella se retiraba, temía que la Chilindrina dejara de ser lo que había sido hasta entonces. Su sacrificio personal comenzó a hacerse evidente, aunque ella lo disfrazara de compromiso profesional. Los episodios de desmayos y mareos continuaron y aunque ella insistía en que todo estaba bien, la tensión y la preocupación entre el elenco crecía. Florinda Meza, quien interpretaba a Doña Florinda, incluso le sugirió que buscara atención médica. Le dijo que la salud era lo primero y que el público entendería si necesitaba descansar un tiempo. Sin embargo, María Antonieta no cedía. Sabía que, si aceptaba que algo andaba mal, sería como aceptar una derrota. Además, el personaje de la Chilindrina le había dado tanto que sentía que le debía a su audiencia mantenerse fuerte y seguir adelante, sin importar el costo. Pero ese costo se volvió evidente cuando María Antonieta empezó a ausentarse por momentos en medio de las grabaciones. Sus compañeros notaban que, de repente, su mirada se perdía, como si su mente estuviera en otro lugar. Aunque ella intentaba disimular, algunos amigos cercanos sabían que lo que estaba sucediendo era grave y que, posiblemente, no podía controlarlo. Fue entonces cuando comenzaron a correr rumores entre el equipo sobre un posible declive en la salud de María Antonieta. Algunos incluso llegaron a especular que el personaje de la Chilindrina podría ser reemplazado, algo que ella ni siquiera se permitía imaginar. Al final de ese año, durante las grabaciones de los últimos episodios, varios miembros del equipo y del elenco decidieron organizar una pequeña reunión para celebrar el trabajo de María Antonieta y agradecerle por su entrega y dedicación al programa. Aunque fue un momento especial y emotivo, había un aire de preocupación en todos los presentes. Sabían que algo estaba cambiando, y muchos comenzaron a preguntarse si la sonrisa de la Chilindrina podría estar ocultando un secreto que nadie imaginaba. Para algunos, esas eran solo señales de cansancio. Para otros, era el preludio de algo mucho más oscuro que pronto quedaría al descubierto. Los problemas de salud de María Antonieta de las Nieves se convirtieron en un tema de discusión frecuente entre el equipo de producción y el elenco de El Chavo del Ocho. Lo que inicialmente parecían síntomas menores y episodios pasajeros empezaron a intensificarse, afectando su desempeño y hasta su estado de ánimo en el set. La mujer que siempre irradiaba alegría y dinamismo comenzó a mostrar un lado más serio y melancólico, algo que los compañeros cercanos notaban y, al mismo tiempo, intentaban ignorar, esperando que solo fuera una fase pasajera. Sin embargo, el misterio que rodeaba a la Chilindrina comenzó a atraer la atención de quienes rodeaban a María Antonieta, y pronto, de los medios y el público en general. Los rumores comenzaron a propagarse primero en círculos cercanos, luego en algunos periódicos de espectáculos y finalmente en la prensa general. Algunos medios afirmaban que María Antonieta estaba luchando contra una enfermedad silenciosa, una condición que la actriz prefería mantener en secreto.
Otros decían que el desgaste emocional y físico que implicaba interpretar a la Chilindrina durante tantos años la estaba afectando gravemente y que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que retirarse del papel. María Antonieta nunca confirmó ni desmintió estos rumores, lo que alimentaba aún más la curiosidad y preocupación de sus seguidores. Las especulaciones comenzaron a crecer cuando, en una entrevista, Florinda Meza, quien interpretaba a doña Florinda, fue preguntada sobre el estado de salud de su compañera. Con una mirada seria, Florinda respondió de forma vaga diciendo que, todos en el elenco estábamos pasando por etapas complicadas, y que cada uno debía enfrentar sus propios desafíos. Aunque su respuesta no era clara, dejó entrever que algo oscuro podría estar ocurriendo tras el personaje alegre de la Chilindrina. De inmediato, las revistas de espectáculos comenzaron a construir teorías y artículos llenos de titulares intrigantes, especulando sobre lo que realmente sucedía en la vida de María Antonieta de las Nieves. Los rumores tomaron un giro aún más sombrío cuando un periodista afirmó que la salud de María Antonieta estaba en un punto de no retorno. En sus palabras, la Chilindrina podría estar enfrentando un final trágico que nadie esperaba. Los titulares de las revistas y los programas de televisión comenzaron a girar en torno a la posibilidad de que María Antonieta estuviera ocultando una enfermedad terminal. Las redes sociales de la época y el boca a boca avivaron las especulaciones y poco a poco la idea de una tragedia oculta comenzó a rodear la figura de la Chilindrina. A pesar de los rumores, María Antonieta continuaba presentándose en el set y grabando escenas como siempre. Sin embargo, su actitud cambió drásticamente, evitaba las conversaciones prolongadas con sus compañeros y prefería pasar su tiempo sola en su camerino. Incluso su amigo y protector Ramón Valdés notó la distancia y el silencio. En más de una ocasión intentó hablar con ella, invitarla a cenar o simplemente hacerle compañía, pero ella, con una sonrisa amable pero distante, siempre lo evitaba con alguna excusa. No era normal en ella, y mucho menos en la Chilindrina, tan caracterizada por su desparpajo y energía. Un día, durante una grabación en la que se preparaba para interpretar una de sus escenas más memorables, donde la Chilindrina finge llorar para evitar un regaño, algo inesperado ocurrió. En lugar de la risa usual y las bromas que caracterizaban al personaje, María Antonieta comenzó a llorar de verdad. Sus compañeros y el equipo pensaron que era parte de la actuación, pero pronto se dieron cuenta de que las lágrimas eran reales. Cuando la escena terminó, ella se retiró rápidamente del set, dejando a todos confundidos y en silencio. En ese momento quedó claro que algo profundo estaba afectándola y que ya no podía seguir ocultándolo detrás de la máscara de la Chilindrina. Con el tiempo, algunos compañeros del elenco comenzaron a hablar en privado sobre lo que podría estar sucediendo. Se decía que María Antonieta había sido vista en un hospital, aunque nadie sabía con certeza para qué. Otros decían que la actriz podría estar cansada y queriendo poner fin a su personaje, pero que, al mismo tiempo, temía perder su conexión con el público y con el éxito que había construido durante años. La tensión detrás de cámaras crecía y, en especial, las miradas cargadas de preocupación de Ramón Valdés y Edgar Vivar reflejaban que, más allá de los rumores, había una verdadera inquietud por el bienestar de su amiga y compañera. Pero lo más extraño de todo ocurrió poco después, cuando los productores de El Chavo del Ocho recibieron una carta anónima. En el mensaje, alguien advertía que la Chilindrina estaba en peligro, y que si no se tomaban medidas para cuidarla, un terrible desenlace podría llegar antes de lo esperado. Nadie entendía quién había enviado la carta ni si se trataba de una broma macabra, pero los rumores tomaron aún más fuerza, alimentados por la incertidumbre y el enigma que rodeaba a la actriz. Los rumores de que algo oscuro acechaba a María Antonieta comenzaron a parecerse más a una leyenda urbana. Los medios comenzaron a cubrir cada paso que daba, cada aparición en el set y cada entrevista que concedía, buscando indicios de su supuesto malestar. Incluso se habló de que algunos misterios y sombras extrañas aparecían en las grabaciones, aunque jamás se comprobó nada concreto. Pero mientras el público y sus amigos intentaban descubrir la verdad, María Antonieta guardaba silencio, como si llevara un secreto tan profundo que ni siquiera la Chilindrina podría confesar. Lo que nadie sospechaba era que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y sería más oscura de lo que cualquiera podría imaginar.
La atención de los medios hacia María Antonieta de las Nieves no cesaba, y los rumores de un destino trágico para la Chilindrina se volvían cada vez más intensos. Los fanáticos preocupados especulaban sobre una posible enfermedad o una situación que la actriz estaba ocultando, y muchos temían lo peor. Los amigos y colegas del elenco se mantenían en silencio, evitando confirmar o desmentir lo que la prensa y el público comenzaban a tomar como una verdad. Pero finalmente, en una entrevista especial, María Antonieta decidió romper el silencio y confesar lo que había estado guardando por tanto tiempo. Con voz temblorosa y una sonrisa triste, María Antonieta comenzó a hablar sobre los verdaderos motivos que la habían llevado a distanciarse. Para sorpresa de todos, reveló que, durante años, había estado lidiando con un profundo conflicto personal relacionado con la Chilindrina, su personaje más querido, pero que también se había convertido en una carga emocional. Lo que para todos era una simple niña traviesa, para ella se había convertido en una especie de reflejo de los momentos más difíciles de su vida. En una confesión conmovedora, María Antonieta explicó que detrás de la eterna sonrisa de la Chilindrina había escondido sus propios miedos y dolores personales. La presión de interpretar al personaje por tanto tiempo y la dificultad de ser vista siempre como la Chilindrina, le habían generado una carga que pocos comprendían. En su vida personal había enfrentado problemas de salud, angustia emocional y el reto de conciliar su vida fuera de la pantalla con la intensidad de un personaje que el público había convertido en inmortal. No era una enfermedad terminal lo que la afectaba, sino un agotamiento profundo y una necesidad de reencontrarse consigo misma, lejos del personaje que había interpretado por décadas. Sin embargo, lo que pocos sabían era que María Antonieta había decidido retirarse definitivamente de los escenarios, y esa sería la última vez que hablaría como la Chilindrina. Quería cerrar el ciclo de manera digna, despidiéndose de su audiencia en sus propios términos y con el respeto que sentía por el personaje que tanto le había dado. Pero incluso en esta despedida quedaba algo más, un secreto que había guardado durante años y que nadie esperaba. Con lágrimas en los ojos confesó que muchas de las escenas icónicas de la Chilindrina, especialmente aquellas en las que el personaje mostraba tristeza o melancolía, en realidad eran inspiradas en sus propias experiencias de pérdida y soledad. La imagen de una niña traviesa y solitaria había sido su forma de procesar los momentos difíciles de su vida. Las veces que lloraba en pantalla, esas lágrimas no siempre eran ficticias, sino un reflejo de su realidad. Tras esta revelación, María Antonieta miró a la cámara y, en un acto final, ofreció una sonrisa. La misma sonrisa traviesa de la Chilindrina, esa que había cautivado al público durante generaciones. La Chilindrina vive en el corazón de cada niño que alguna vez soñó con ser travieso y feliz, y seguirá ahí, pero ahora es tiempo de decir adiós, concluyó con voz temblorosa, dejando a su audiencia con una mezcla de asombro y tristeza. Los seguidores de El Chavo del Ocho sintieron una pérdida similar a la que vivieron cuando el programa original llegó a su fin. La Chilindrina ya no estaría en la pantalla, y la ausencia del personaje dejó un vacío en el corazón de todos aquellos que crecieron viéndola. María Antonieta decidió apartarse de los medios después de esta última entrevista, dejando una huella imborrable en el mundo del espectáculo y en los recuerdos de cada persona que la amó. Así, la traviesa Chilindrina se convirtió en un recuerdo eterno, una niña que nunca crecerá y que, en su último adiós, nos mostró la verdad. Incluso las sonrisas más alegres esconden secretos profundos. La historia de la Chilindrina, su sonrisa y sus lágrimas quedará para siempre en la memoria de quienes alguna vez se rieron, lloraron y soñaron con ella. ¿Realmente se fue la Chilindrina, o sigue viva en los recuerdos de todos nosotros?